Saludos a todas y todos participantes de este programa de formación avanzada en salud colectiva, primera corte del año 2020, y sobre todo saludar a mi querida y estimada compañera Luisana Melo, que tuvo la delicadeza de invitarme a contribuir en este programa. Y dentro de este tramo tercero, donde estaré tratando de colaborar compartiendo ideas sobre la estructura de las políticas públicas, particularmente de salud, con particular énfasis dentro de esto en el tema de la filosofía política, la concepción, formulación y adopción de la filosofía política que va a estructurar, digamos, el marco de coherencia, ¿no?, de la política pública en salud. Bueno, yo soy Armando de Negri, de Brasil, y soy médico dedicado a los temas de política y sistemas de salud, y actualmente ejerzo mis actividades junto a la Organización Panamericana de la Salud en la Ciudad de México como asesor especialista en sistemas y servicios de salud. Pero lo que les voy a compartir tiene que ver sobre todo con mi formulación a lo largo de mi actuación, ¿no?, en la salud pública, por muchos años junto al sistema brasileño, también junto al proceso de construcción del Sistema Público Nacional de Salud en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en Paraguay, en Perú y varios otros países, también en África e India, siempre participando de procesos de formulación de políticas y tratando de incidir en su materialidad en la forma de organización de los sistemas de salud. El punto de arranque de mi exposición tiene que ver con mi activismo, ¿no?, mi compromiso sobre el derecho a la salud. Y por lo tanto, lo que les voy a plantear aquí como concepto de política pública y política pública aplicada a la salud tiene que ver con este marco referencial del derecho, ¿no?, como tal, el derecho pleno a la salud y la posición del Estado, ¿no?, en cada país y en sus compromisos globales en materializar estos derechos. Por eso es que la misma definición de política pública que adopto como referencia tiene que ver con este compromiso de constituir bases materiales en que el derecho no solo es objeto de garantía por parte del Estado, como algo nominal, ¿no?, algo que se establece en el marco retórico de la ley, sino que tiene que materializarse en el día a día de cada una y cada uno que constituye la ciudadanía, ¿no?, de cada país. Me siento cómodo en plantearles esta perspectiva desde el derecho a la salud, porque es evidente que la Constitución bolivariana ya adopta este concepto. Y eso es muy importante, porque no todos los países del mundo tienen expresamente asumido este concepto, ¿no?, de que el derecho a la salud es parte, digamos, fundamental de la existencia del ciudadano, de la ciudadana, en el contexto de un país. Y muchas veces las formulaciones son muy vagas, son muy poco precisas y deja en abierto disputar incluso qué constituye la materialidad de esta titularidad, ¿no?, de un derecho que puede ser y es fuertemente contradicto por los mismos intereses, ¿no?, del capital y de sus manifestaciones. Por eso es importante empezar por definir que si queremos pensar una política pública a partir del derecho a la salud, tenemos que definir, en primer lugar, la filosofía política, que es la manera como explicitamos el compromiso de esta política, ¿no? Y en este caso de una política pública que quiera frenar, ¿no?, los intereses del capital, los intereses de la privatización, la mercantilización, ¿no?, la exclusión por medio de barreras económicas a la población, yo tengo que entender con más profundidad
cómo sería la expresión política de este derecho a la salud para que se transforme en la filosofía política que va a orientar a nuestra política pública. En eso la filosofía política derivada del derecho tiene que incursionar justamente en las definiciones del mismo derecho. Un derecho cual sea, no solo de salud, se caracteriza por un principio de no exclusión, o sea, su universalidad, por un principio de pleno ejercicio de las varias dimensiones de aquel derecho, que es su integralidad, y por la idea de que al no discriminar lo que promueve es la igualdad, ¿cierto? Una igualdad que puede ser matizada por el hecho de que no todos somos iguales, ¿no? No todas y todos somos iguales, y podemos tener del ámbito del ejercicio de nuestro derecho a la salud diferentes necesidades. Y por lo tanto, para garantizar la igualdad, pero teniendo la igualdad muy presente, muy central, yo tengo a veces que traducir la aplicación de la ley, la orientación de la aplicación de la ley, en el concepto de equidad, ¿cierto? Entonces la equidad sería una característica fundamental del ejercicio de la ley, porque ella reconoce diferentes necesidades que respondidas de manera diferente en el marco de la igualdad, permiten que todos disfruten igualmente la materialidad de este derecho. Eso es muy importante decirlo, porque por alguna razón aceptamos a veces sustituir la igualdad por equidad. Y aunque la equidad pueda ser entendida como una forma superior de justicia, porque además de dar respuesta a todos de forma igualitaria, reconoce diferencias que tienen que ser llevadas en cuenta, ¿no? Eso a veces es manipulado de manera que el mismo Banco Mundial y sus políticas muy orientadas históricamente a la mercantilización, a la segmentación, ¿no?, de las ofertas en el campo de la salud, termina utilizando esa categoría de equidad, pero la separa del concepto de igualdad. Y esta tríada formada por universalidad, integralidad y equidad no puede ser separada, no se puede quebrar, ¿no? Es como una santísima trindad del derecho y en el caso de la salud eso tiene después fuertes impactos en la organización de los sistemas de salud. Ilustremos con esta idea de que adoptar la filosofía política basada en el derecho a la salud, yo tendría que pensar la materialidad en el sistema de salud, primero, que siendo universal el derecho, forzosamente el sistema de salud, que sería la consecuencia de la aplicación de la filosofía política basada en el derecho, tiene que ser universal, lo que implica universalidad de acceso, ¿cierto? Universalidad de acceso a la materialidad de las acciones, ¿no?, de los servicios, de las medidas que garantizan que este derecho realmente llegue a toda la población, ¿cierto? Entonces eso implica primariamente pensar que un sistema de salud orientado por la filosofía política del derecho expreso en universalidad, en este caso particular, tendría que ser un sistema del tamaño de la población y que tuviera todos los tipos de acciones, ¿no?, servicios organizados en redes, como quieran, capaces de dar respuesta, ¿no?, a todos y todas sin ningún tipo de exclusión. Eso es muy importante entenderlo porque desde luego eso define una diferencia clave por el principio de universalidad con la idea hoy hegemónica en el mundo de sistemas de protección social donde estaría salud, que genera una especie de acomodación donde el recurso disponible define finalmente el tamaño de la oferta. Y a eso llamamos el utilitarismo, ¿no?, basado en la idea de que, bueno, ese es el recurso que tenemos, porque tenemos que pagar primero las deudas, ¿no?, los préstamos, el dominio del capital financiero, y con este recurso vamos a dar lo máximo posible para aquellos que no pueden pagar de su bolsillo. Y ya, y entienden que eso es la universalidad posible, que la verdad, seamos honestos, no es universalidad, correcto. Por eso rescatar la universalidad derivada del derecho a la salud y expresarlo
claramente como un principio que obliga a una respuesta suficiente para todas y todos, oportuna, accesible, etcétera, va caracterizando, va calificando lo que sería esta universalidad. Pero además, en esta tríada, ¿no? En esta santísima trindad, si me permite, del derecho, está la definición de la integralidad. La integralidad significa que todas y todos, en todas sus necesidades, serán contemplados, ¿cierto? Podemos hacer algunas exclusiones por definición, por ejemplo, la búsqueda de tratamientos puramente estéticos que no tienen relación ni con la funcionalidad ni con una condición estética que impida la vida social, etc. Pero las exclusiones son muy pocas, porque la necesidad humana expresa en salud tiene que ser entendida dinámicamente como algo que tiene un imperativo, ¿no? El imperativo de la necesidad, y eso tiene que ir incorporándose en la política pública mediante un ajuste permanente del modo de atención y del contenido programático, que después voy a comentar, que sería la primera expresión justamente de esta materialidad, la filosofía política. Por eso, universalidad, integralidad son atributos de un sistema derivado de una definición de filosofía política que ya nos obliga a pensar cómo planificar, ¿no? Hacer la gestión, regular, controlar, garantizar el acceso a un conjunto de materialidades del derecho para todas y todos en todos los territorios de manera igualitaria. Y ahí entra la tercera pata del triángulo. La igualdad implica pensar que activamente tenemos que eliminar todas las barreras discriminatorias. O sea, un sistema universal integral no puede ser enseguida un sistema que institúa barreras económicas, por ejemplo. Ah, sí, usted tiene universalidad de acceso, integralidad de respuesta, pero hay que pagar una pequeña contribución, pero depende si usted es contributivo del sistema de seguridad social. Ah, pero depende que usted viva en tal lugar porque ahí tenemos los servicios, en otros lugares no hay. O sea, no puede haber barreras económicas, espaciales, no puede haber barreras discriminatorias por etnia, ¿no? Etnia, y de repente eso implique tener menos servicio, dificultad de acceso por barrera lingüística a poblaciones indígenas, por ejemplo, o tener discriminaciones de género, ¿no? De identidad sexual, o lo que sea, ¿no? Raciales, ¿no? De edad, ¿no? O sea, es un sistema que se está realmente organizado a partir de la filosofía política derivada del derecho humano a la salud. Tiene que eliminar todo y cualquier tipo de discriminación. Y por lo tanto tiene que estar todo el tiempo operando desde la perspectiva de la igualdad. Pero además, como ya había mencionado, tiene que estar vigilando y actuando de forma proactiva para eliminar estas discriminaciones. Y ahí entra el concepto de equidad como un principio de justicia para poder eliminar cualquier tipo de discriminación, de exclusión, etc. Cuando pensamos en esta tríada, por tanto, universalidad, integralidad, equidad, eso va proyectándose en esta respuesta a las necesidades, que sería la materialidad del derecho. Por eso, y recordando lo que alguna vez ha dicho Evita Perón, decía que detrás de cada necesidad hay un derecho, ¿cierto? Y yo diría varios derechos, porque a la larga detrás de cada necesidad está toda esta dimensión interdependiente de los derechos, ¿no? Es muy difícil hablar del derecho a la salud de forma aislada. Yo tengo que enseguida hablar de las condiciones que generan la posibilidad material del ejercicio de este derecho, que no es solo la atención sanitaria, es, por ejemplo, el acceso a la participación en las decisiones que afectan a la comunidad, o sea, la democracia participativa. Es la forma en que garantizamos, ¿no?, las condiciones para que puedan las personas trabajar y tener un salario digno y tener las protecciones sociales para la vejez y para la incapacidad del trabajo, las garantías del derecho a un ambiente, ¿no?, sano, que no va a producir enfermedad, el acceso a la educación, a la cultura, a la identidad, ¿no?, a la seguridad pública, el transporte público, a las condiciones dignas de vivienda, al acceso a agua, saneamiento, la energía, las comunicaciones. O sea, todo el rol de derechos humanos que cuando yo entro por esta puertecita del derecho a la salud, yo entro
a un universo interdependiente. Y por eso el interés del derecho pleno a la salud no es solo la atención a la salud, es también la conexión que esta producción de bienestar, de calidad de vida, ¿no? Y finalmente salud tiene que ver a partir de esta conexión, ¿no? O tiene que ver con la conexión del conjunto de derechos. Eso es muy importante porque al dotar la filosofía política de las políticas públicas en salud basadas en el derecho humano a la salud, yo entro de inmediato a este universo interdependiente de otros derechos que nosotros ya sabemos por cientos de años de estudios, ¿no?, de salud pública, que están fuertemente vinculados a la condición misma de salud de las poblaciones. Bueno, tomando en cuenta este triángulo indisociable entre universalidad, integralidad e igualdad, podemos explorar un poco más las consecuencias de eso desde el punto de vista de un posicionamiento que trae al centro del debate todas las condiciones que materializan, ¿no?, el derecho a la salud, que le dan sus varias expresiones concretas, ¿no?, en categorías, vamos a llamarlas auxiliares de definición. Eso ustedes lo encuentran en el famoso comentario general 14, que se ha producido en el Consejo de Derechos Humanos, ¿no?, en el ámbito del sistema de Naciones Unidas, en que el comentario general 14 del año 2000 trata de alguna forma explorar, ampliar la idea que está contenida en la Convención de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales del año 1966, donde se nombra la salud como un derecho que es parte, ¿no?, del conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales. El comentario general 14 nos da entonces esta idea más detallada de cómo uno puede aferir la materialidad del derecho, ¿no? Entonces ahí está categorías como la disponibilidad, ¿no?, o availability como se dice en inglés, ahí en el texto originario publicado, y que quiere decir la expresión de esta idea de la universalidad y la integralidad en términos de la existencia de los servicios, ¿no?, y servicios que sean accesibles, ¿no?, accesibles porque están en volumen y perfil adecuado a la necesidad de la población, pero además se conecta ahí el concepto de accesibilidad, ¿no?, accesibilidad geográfica, accesibilidad física de las instalaciones, accesibilidad en cuanto a eliminación de cualquier barrera económica, etc. También ahí encontramos las categorías que dicen respecto a la aceptabilidad y adaptabilidad de la manera como el derecho se ejerce. Entonces yo no puedo imponer lógicas, ¿no?, de salud que pueden ser expresiones de violencia contra las creencias, ¿no?, la comprensión o la dignidad de las personas, ¿no? Entonces es un tema también muy importante de ser entendido, explorado, ¿no? Entonces esa idea de materializar, de desgranar el derecho en las formas de expresión dentro de cada acción, ¿no?, en salud, de cada servicio de salud, es muy importante. Y para eso necesitamos una educación en derechos humanos que nos va como articulando, ¿no?, la manera como eso se expresa cotidianamente, sea en la planificación, en la gestión, en la evaluación, ¿no?, y regulación, coordinación de la atención en salud. Algo que también es muy importante poder entender es que en la medida que estas materialidades son incorporadas, ¿no?, en el quehacer del sistema de salud, esto tiene que estar presente para cada uno de los trabajadores del sistema, en cada uno de los responsables, ¿no?, de la gestión, de la planificación, pero también tiene que ser compartido con la población para que la población adopte desde su perspectiva crítica también todo lo que implica, ¿no?, la materialidad del derecho. Por eso la participación social en salud es tan importante, pero tiene que ser una participación muy empoderada en el sentido de que la población necesita, ¿no?, de forma muy activa ser alimentada de estos debates y apropiada de estos conceptos en su traducción en la vida cotidiana. O sea, y desde ahí entonces poder
actuar con mucho más potencia, ¿no?, en la exigencia de sus derechos y no limitarse a lo que puede ser considerado el límite material en cada momento, porque la única manera de hacer la filosofía política materializarse es siempre estar forzando, ¿no?, el límite hasta llegar a la plena materialidad de estos derechos. Por eso la calidad también es otra característica que el comentario general 14 pone, y la calidad es una calidad no solo de los procesos, ¿no?, de respuesta, de atención a la necesidad de la gente, sino también la calidad de los resultados, ¿cierto? Y ahí otra vez el análisis de la igualdad, ¿no?, y sus mecanismos de equidad pasan a ser muy importantes, porque es necesario que no solo se ofrezca un acceso universal, no es suficiente tener una respuesta integral, eso tiene que al final traducirse en resultados igualitarios, ¿no? O sea, que no exista discriminación de clase, como vemos en muchísimos estudios, ¿no?, a lo largo de la historia de la salud pública, en que finalmente, incluso en los servicios universales de salud, yo puedo tener poblaciones que, por tener mayor nivel de información, educación o incluso mayor poder de presión política, terminan disfrutando de un sistema que es presuntamente universal con ventajas, ¿no?, con privilegios, porque tiene relaciones políticas, sociales, porque tiene más conocimiento, porque vive en las áreas más cercanas a servicios, lo que sea. Y eso tiene que estar activamente siendo enfrentado, ¿no?, en esta materialización del derecho. Por eso quería que ustedes tomaran muy en serio este tema de la filosofía política, no solo como algo declarativo, ¿no?, que está ya en los primeros párrafos de las leyes, ¿no?, nacionales de salud, y ustedes tienen este desafío ahora de quizá avanzar, espero, finalmente en una ley de sistema público nacional de salud que tiene que en Venezuela traducirse activamente en cómo desglosar estos principios de filosofía política en términos de ley y después en términos de implementación de la ley, o sea, la densificación de la ley, que es la forma de su aplicación práctica y concreta y en beneficio de las personas, ¿no? Pero eso implica desde la filosofía política también entender que un sistema basado en los derechos es un sistema esencialmente democrático y no es de la democracia formal, liberal, es un proceso de democracia activa, participativa, en que los sujetos de derechos, o sea, todas y todos que están en ejercicio de su derecho, tengan acceso a las decisiones estratégicas sobre el sistema. Y muchas veces nos ponemos en debate con la sociedad, por ejemplo, los recursos necesarios para el sistema, las formas de su integración, ¿no?, las maneras en que eso tiene que darse para que la gente tenga la respuesta que necesita a sus necesidades en el momento oportuno, con la calidad de vida y con el resultado final que necesita frente al tipo de necesidad que la agobia. Bueno, y eso, claro, nos acerca mucho a un concepto socializante, ¿no?, de la salud como un derecho que finalmente se inscribe en una política pública que defiende la población de los desmandes, ¿no?, desmandes de capital, desmandes de estructuras que puedan ser coercitivas de su derecho en todos ámbitos. Y si miramos la historia, ¿no?, sistemas que se declararon universales con esta amplitud de comprensión del derecho, como fue los regímenes socialistas, ¿no?, donde el derecho a la salud y la Unión Soviética creó toda una nueva tradición material, ¿no?, en el mundo a partir de los años 20 y que después fue siendo también incorporada en las sociales democracias avanzadas, ¿no?, del occidente europeo inicialmente, como fue la creación del Servicio Nacional de Salud en Reino Unido, ¿no?, del posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, o como fue ya desde los años 30 la idea de un sistema de seguridad social que incluía salud de forma universal en Suecia, o sea, toda una trayectoria que va a encontrar después expresiones como la Revolución Cubana, que adopta este principio también de un derecho en el campo del socialismo, y las varias reformas constitucionales, donde la de Brasil en 88, donde la de Venezuela en la secuencia, y también en Ecuador, en Bolivia, en fin, que van incorporando en el marco constitucional
un derecho explícito, ¿cierto? Pero la traducción del derecho en esta tradición, por su vez, de carácter socializante, ¿no? Va siempre a encontrar la barrera de su materialidad. Y eso tiene que ver con la hegemonía de un pensamiento que todavía, como ya mencioné, está basado en una idea utilitarista y una idea de focalización, que los sistemas públicos serían solo volcados a las poblaciones más pobres, ¿no? Más excluidas, ¿no? Yo diría que es una forma de violar el derecho bajo un discurso que transforma el principio del derecho y una forma programática reducida, ¿cierto? Entonces, si fuéramos claros en términos de filosofía política, cuando se propone la focalización de las políticas sociales y se instituyen diversidades de formas de aseguramiento, de acceso, donde los más excluidos, más empobrecidos, terminan teniendo paquetes, ¿no? Limitantes de atención, limitados por el propio recurso que se asigna a estas poblaciones para la atención, vía programas o compra de servicios, ¿no? Por parte del Estado, lo que estamos haciendo es una fragmentación de las prestaciones, ¿no? De la organización del sistema, que debería ser inscrito, si fueran honestos, y una definición de filosofía política de carácter no universal, ¿cierto? O no integral y no igualitario, definitivamente. Entonces, la crítica, ¿no? Que se viene haciendo históricamente a sistemas como el sistema chileno, el sistema colombiano, el sistema mexicano, hasta el momento que existía aquí el Seguro Popular, es asumir de una que hay diferentes niveles de materialidad de la atención, de respuesta a la necesidad de salud, y donde se cristaliza la idea de que los que tienen mayor capacidad económica, mayor protección social por su aspecto de inserción contributiva, etcétera, van a tener privilegios, o sea, van a tener más acceso, van a tener más facilidad de responder a su necesidad, en cuanto que van a convivir en la misma sociedad con poblaciones que van a tener respuestas residuales restringidas, ¿no? Entonces, al asumir que nosotros queremos construir un sistema universal, no podemos permitir que por su vez la filosofía política se resquebre alrededor de algo solo declaratorio, ¿no? Del derecho, y no encuentre por consecuencia la organización material del sistema todas unas garantías, ¿no? Materiales de que todos tendrán, todas y todos tendrán acceso a lo que necesiten del momento oportuno con la calidad oportuna para tener resultados equivalentes, ¿no? Frente a sus necesidades. Por lo tanto, esta insistencia en la idea de la filosofía política tiene que ver con la idea de un marco de coherencia de la política pública. ¿Cuál sería este marco de coherencia? Sería el efecto ordenador que tiene la filosofía política sobre los dos niveles subsecuentes, ¿no? Al dotar la filosofía política, hay un nivel jerárquico inmediatamente inferior que se llama el contenido programático, podríamos llamar en nuestro caso el modo de atención, o sea, la manera como se producen las respuestas para la población, las varias maneras en que eso se traduce entonces en la organización sistémica, ¿no? Los servicios, su distribución espacial, las características profesionales necesarias, los insumos, la plataforma tecnológica, ¿no? Los tiempos técnicos médicos, ¿no? Para que cada necesidad tenga el mejor resultado prognóstico posible. Todo eso define un modo de atención que además es un modo de producción en salud que tiene en este caso el objetivo de sostener el principio de la filosofía política, materializar este principio, traducirlo objetivamente para responder a la necesidad de las personas. Entonces, filosofía política, por debajo, el contenido programático, modo de atención, modo de producción de salud. Y luego la manera, tercer nivel inferior, cómo se organiza la gestión de eso, el modo de gestión, ¿cierto? Que es un campo de intensa disputa política ideológica y tecnológica de gestión, porque si yo adopto una idea de filosofía política que tenga todos estos principios, ¿no? De justicia social basada en el derecho humano, la no discriminación, la idea de un proyecto socializante, ¿no? De una sociedad que busca eliminar toda y cualquier desigualdad injusta y que da protagonismo a la gente. Eso
tiene que traducirse en la organización del sistema como sistema de respuesta a la necesidad, pero tiene que sobre todo disputar la base, que es la base estable, la base donde está construido el poder dominante excluyente en salud y en política social en general, que ha sido construido además históricamente a lo largo de muchos siglos, ¿no? Desde la colonia, y que se sedimentó como cultura política y de gestión, se actualizó mediante un modo de gestión que finalmente lo que introduce es este utilitarismo, trabajar con los recursos escasos, haciendo lo que algunos autores llaman la planificación de la miseria o la desasistencia programada, porque asume de entrada este modo de gestión que no vamos a dar la respuesta a todos, aunque tengamos el gran título de ser universales, ¿no? Y eso conlleva la aceptación entonces de esta idea de focalización en oposición a la idea de la universalización. Y por lo tanto, en un sistema que focaliza por exclusión, no habría materialidad del derecho a la salud. ¿Por qué digo focaliza por exclusión? Porque sí podemos adoptar, en consecuencia de orientaciones pro equidad, ciertos focos de intervención para garantizar que grupos humanos que están muy excluidos puedan acceder al derecho. Pero eso solo puede ejercerse, insisto, dentro de un marco de universalidad, integralidad e igualdad. O sea, entonces estas acciones tendrán sentido. Por eso una gestión de políticas sociales basada en la focalización en oposición a la universalización tendrá como consecuencia una racionalidad que trabaja sobre la gestión de la escasez, la gestión de la carencia, y no una disposición de disputar los recursos necesarios. Por eso se fue abandonando en este modelo hegemónico, hoy lamentablemente imperante internacionalmente, se fue abandonando la planificación como lo decía Carlos Matos, como proceso de construcción de futuro, proceso de construcción de la superación de las limitaciones actuales. Y en eso el modo de gestión va naturalizando entonces una respuesta que además, y eso es parte del modo de gestión, empieza a operar criterios de privilegio, criterios de clientelismo, criterios de paternalismo, criterios, ¿no?, de beneficio a ciertos grupos que se reproducen en el ambiente de escasez. La fragmentación de los sistemas entre varios subsistemas, me refiero a sistemas de afiliación, de seguros, de pólizas y otros de población abierta, no ayuda a tener un modo de gestión coherente con el principio de la universalidad. Aunque sí es posible que tengamos sistemas con varios actores, ¿no?, unificados, es fundamental que estos actores estén unificados bajo la idea de la filosofía política, ¿no?, del derecho, y luego del derecho universal, integral e igualitario, y luego integren sus varios sistemas de respuesta en un marco en que todos puedan tener acceso, y después en el modo de gestión hacer las compensaciones económicas que correspondan. Está también el modo de gestión, y por eso ahí la disputa hegemónica es tan fuerte sobre esta dimensión. Están todas las formas de financiamiento, remuneración, alocación de recursos, ¿no?, acceso a la participación sobre estas decisiones. O sea, el modo de gestión es donde se sedimenta las bases de un nuevo sistema. Es un poco paradójico eso, pero porque está en la base, ¿no?, como sería jerárquicamente el tercer y último nivel, por lo tanto, pero es en esta base que se inscriben las formas más permanentes de organización del sistema a partir de una filosofía política dotada. Muchas veces en ciclos históricos de renovación, de transformación, llegamos a formular la filosofía política, bosquejamos el modo de atención, o sea, la intención programática, pero no logramos transformar la base del modo de gestión, y eso termina minando, termina corroendo la posibilidad de plena instalación de nuestra intención de filosofía política, y muchas veces nos lleva entonces al fracaso y transforma lo que logramos en cada ciclo, ¿no?, histórico de gobierno en algo instable, ¿no?, que basta cambiar los vientos de la dirección gubernamental para que todo retroceda a la base hegemónica preexistente, excluyente del modo de gestión. Por eso, mucha atención a eso, ¿no? Espero que estas reflexiones les sirvan para pensar, ¿no?, con mucha exigencia, la potencia de la filosofía política en el marco de políticas públicas para su formulación, adopción, implementación y evaluación, vinculada jerárquicamente a esa idea
de la definición o la materialización de esta filosofía del contenido programático, modo de atención y con particular atención a todo lo que implica el modo de gestión. Espero que eso sea, bueno, suficientemente claro para motivarles a profundizar en este debate y entender las maneras como eso se transforma en legislación, en aplicación de la ley y sobre todo en la disputa en el ámbito de sociedad-estado para que eso sea realidad, como realidad de derechos expresos en la salud. Muchas gracias. Un abrazo a todos y todos.